Buenos días, mi querido, mi querida, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo nuevamente en esta mañana, después de una semana de trabajo. Gracias por hacer este tiempo y acompañarme. Gracias, y yo sé que va a ser de bendición la palabra del Señor que tengo para compartir contigo en esta mañana. Será de bendición para ti como lo fue para mí. Así que te agradezco que dediques este tiempo en acompañarme. Vamos a comenzar, pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos, gracias te damos por darnos este momento, por darnos este espacio en el cual podemos con mis queridos amigos estudiar tu palabra. Queremos rogarte, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos des tu sabiduría, que nos des tu Espíritu Santo, que podamos comprender cabalmente el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Por favor, mi Dios, bendice a mis queridos amigos, oyentes, que son familias, que son amigos, que son hermanos de iglesia. Dales tu bendición a ellos y a las familias a quienes ellos representan. Y quédate con nosotros aquí en el estudio, bendice los equipos. Oh Dios Santo, lléname de tu Santo Espíritu para que no sea yo quien hable, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, gracias por darnos este tiempo y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el estudio que tenemos para esta mañana. Hoy no tengo una historia como sí para compartir contigo. Siempre trato de traer una reflexión o traer una ilustración para conectarla con el mensaje. Pero sí quiero comentarte que yo soy de esas personas que muchas veces le pido al Señor una señal. Y yo no sé si está bien o está mal. En la Biblia encontramos, ¿no es cierto?, que Dios muchas veces hizo señales, ¿no es cierto?, hizo milagros. Y yo soy una persona que a veces le digo al Señor, Señor, muéstrame si realmente esta es tu voluntad, si tengo que hacer esto, no lo tengo que hacer. Y te voy a decir que Dios me contesta. Yo creo que Dios trata con cada uno de manera diferente. Como Él sabe que es la manera que yo tengo de interpretar su voluntad, entonces me muestra, me da señales. Y te digo, mira, hace un tiempo, hace ya más de un año, cuando íbamos a comenzar con este ministerio, que siempre decimos con mi esposa, no es nuestro ministerio, es el ministerio del Señor. Me vino esta idea, ¿no es cierto?, de preparar aquí en el Beisma un lugar que teníamos, que en realidad no estaba desocupado, teníamos muchas cosas, pero bueno, vino la idea y yo interpreté que era el Espíritu Santo que me estaba hablando para comenzar a hacer algo, predicar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor. Entonces oré al Señor. Y claro, para poner esto en condiciones, pintarlo y comprar lo que necesitábamos un dinero. Así que tenía un vehículo, un auto, un carro, no sé cómo tú le llamas, que lo quería vender. Ya hacía como 5 meses que lo tenía a la venta, pero no había forma, le había bajado el precio, no podía venderlo. Pero resulta que esa semana le digo, Señor, dame una señal de que realmente es esto lo que tú quieres que haga. Esa semana yo fui a un dealer donde le hago algunos trabajos para ese dealer y entonces le comenté a uno de los dueños que tenía un carro para venderlo. Y él me dice, bueno, tráemelo, yo lo puedo vender acá, yo te voy a cobrar de comisión, $500 creo que me dijo. Es decir, de la venta, 500 son para mí. Le dije, ok, está bien. Entonces yo estaba pidiendo, creo que lo había bajado hasta $7.000 y no lo podía vender. Entonces lo llevé al dealer y él me dijo, ok, lo podemos poner en 12. Wow, yo pensé, digo, es mucho, no lo va a vender en ese precio. Pero dije, bueno, vamos a dejar si él dice esto. Resulta que se lo llevé un martes, me parece, o un miércoles. El día jueves o viernes él me llama, me dice, ya vendí tu carro, ven a buscar tu cheque. Así que fui y me dio el cheque de $12.000. Yo me quería caer para atrás. Y esa era la señal que yo le había pedido a Dios. Le dije, Señor, si es tu voluntad que yo empiece con esto, que yo esta semana venda ese carro. Pero nunca pensé que lo iba a vender en ese dinero.
Así que por eso te digo, yo muchas veces le pido señal a Dios y Dios me contesta, Dios me muestra cosas. Yo no sé tú, vuelvo a decirte, Dios trabaja con cada uno de manera diferente. Él nos ama tanto, que nos conoce tanto y trabaja con cada uno de manera diferente. Pero la historia que hoy quiero comentarte está allí en el libro de Mateos, en el capítulo 12, y vamos a leer algunos versos. Y es una historia que tú has leído con seguridad. Dice así: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Así que tienen ustedes aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás, el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y también dice en el verso 42, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Aquí vemos que había un grupo de personas. Dice que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿no es cierto?, que le estaban pidiendo una señal a Dios. Y el Señor le dice: no les voy a dar ninguna señal. La única señal que van a tener, le dijo, es la señal de que la historia, ¿no es cierto?, refirió la historia de Jonás. Por eso vuelvo a decirte, yo creo que tú conoces la historia de Jonás. Después vamos a compartir un poquito más. La reina del sur. ¿Quién era la reina del sur? Bueno, allí en Primera de Reyes, capítulo 10, desde el 1 hasta el 13, tú puedes ver quién era la reina del sur. Uno voy a predicar de la reina del sur. Pero sí dice que era la reina de Sabá, ¿no es cierto?, que cuando escuchó hablar, ¿no es cierto?, de la sabiduría de Salomón y de las bendiciones que Dios les daba a Salomón, ella quiso conocer, no se conformó con escuchar, sino que dijo: yo voy a ir allá y voy a ver qué es lo que está pasando con este rey. Y entonces la historia, te vuelvo a decir, tú lo puedes leer, está en Primera de Reyes capítulo 10, dice que vino y vio que la sabiduría de Salomón aún era mayor que lo que le habían comentado a ella. Vio que las bendiciones que Salomón recibía de Dios eran mayores que la que ella había escuchado. Y de hecho dice allí en un verso, en el 19, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ama siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia, dice acá. Dice, aquí ella reconoció que todo lo que Salomón tenía, ¿no es cierto?, se lo había dado el Señor. Que la sabiduría que Salomón tenía se la había dado el Señor. Que los bienes materiales que Salomón tenía se los había dado el Señor. Por eso ella dijo: bendito, alabó en nombre de Dios cuando vio, ¿no es cierto?, la grandeza de Salomón, de cómo Dios conducía la vida de Salomón. Pero vuelvo a decirte, no voy a hablar hoy ni de Salomón ni de esta reina de Sabá. Vamos a hablar hoy de la señal que el Señor le dijo a los fariseos y a los saduceos que ellos iban a tener. El nombre de Jonás significa en hebreo loná, y esto es igual a paloma. ¿Tú sabías eso? La imagen de paloma, de una paloma, era bien conocida por los cristianos en aquella época, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, es decir, que era una señal o un símbolo muy conocido por los cristianos. Las palomas también eran aves aceptadas para el sacrificio en el templo, ¿no es cierto? Eso lo dice Lucas. Prefiguraba de alguna manera o señalaba el sacrificio de Jesucristo. Así que conocían yo te vuelvo a decir, Jonás significa paloma, paloma. Clemente de Alejandría enumeró varios símbolos que usaban los cristianos en aquella época: las palomas, el pez,
un barco navegando, un ancla de un barco. Es decir, que estaban familiarizados, ¿no es cierto?, con el nombre de Jonás. Ellos, estas personas que le pedían señal al Señor Jesús, los fariseos y los saduceos y los escribas, era como que le estaban dando una oportunidad al Señor. Ok, te vamos a dar una oportunidad, vamos a creer en ti si tú nos das una señal. Y en algún versículo por allí dice, una señal del cielo. Miren qué desfachatado estos fariseos, ¿no es cierto? Veían que Jesús hacía milagros constantemente, pero no le creían. Y ahora se vinieron, ¿no es cierto? Y les decían, si tú nos das una señal del cielo, vamos a creer en ti. Sí, qué orgullo, qué desfachatez del ser humano, ¿no es cierto? En el contexto que leímos, ¿no es cierto? Si tú lees en el verso 22, dice que Jesús acababa de sanar a una persona que era ciego y que era mudo. En el verso 22 está, que era ciego y que era mudo. Es decir, que ellos pudieron ver, ¿no es cierto?, los milagros y las cosas que el Señor hacía. Pero sin embargo le decían, no, esas señales no son suficientes. Necesito que tú hagas otra señal, que nos muestre algo, una señal del cielo. A veces nosotros los seres humanos nos comportamos un poco como los fariseos, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos en nuestras vidas cómo el Señor trabaja, los milagros que ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, pero a veces aún así queremos ver señales sobrenaturales, ¿no es cierto? Eso les decían los fariseos, muéstranos una señal del cielo y vamos a creer en ti. Yo no creo que tú estés en esa posición. Tú, si estás escuchando este video, es porque tú crees en el Señor Jesús, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que es nuestro único Salvador, ¿verdad? Déjame avanzar acá con esto. 3 días y 3 noches. Dijo Jesús que esta es la señal que les iba a dar. Esta gente malvada, dijo Jesús allí en el capítulo 12, malvada e infiel, y en otras versiones dice, ¿cómo es que dice? Adúlteros le dice. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Jesús los acusó, ¿no es cierto?, de ser infieles, de ser malvados, de ser adúlteros, porque Él los conocía bien y conocía las intenciones del corazón. Él conoce nuestras intenciones, ¿no es cierto? Él conoce nuestros pensamientos. Antes que nosotros hablemos, Él ya sabe qué nosotros vamos a decir. Es decir, que Él los conocía y por eso los llamó malvados, adúlteros, infieles. Y de hecho Israel había sido siempre infiel. Cuando nosotros leemos la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, siempre le fue infiel a Dios. Siempre se iba detrás de los Baales, siempre hacía así, que Dios con todo derecho le dijo, ustedes son unos infieles, unos idólatras, unos adúlteros. Dice, pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Mira, yo no sé tú de dónde provienes. Yo en mi país, yo soy argentino, y el país, Argentina, podría decirte, tal vez un 60% católico. Es decir, que yo vengo de unas raíces católicas. Y lo que yo había aprendido de la Iglesia Católica, y no solamente de la Iglesia Católica, porque muchas denominaciones también dicen esto, que Jesús murió el día viernes por la tarde, que fue sepultado el viernes, estuvo el sábado en la tumba, según algunas denominaciones, descansando conforme al mandamiento, y que resucitó el domingo. ¿Has escuchado tú eso? Yo lo he escuchado siempre desde chico, puedo decirte que yo escuchaba. Entonces cuando aquí dice que Jonás estuvo 3 noches y 3 días, a mí no me cerraban los números. Cuando yo hacía cálculo decía, pero acá o la Biblia está equivocada o hay algo que no estoy entendiendo. Porque Jesús dijo él que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿no es cierto?, en la tierra, enterrado, como muerto. Así que, mira lo que yo encontré que quería compartir contigo. Es parte del mensaje. Jesús resucitó el 3er día.
Dice allí en un verso que está en Marcos, capítulo 8, verso 31, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los que dirigían el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, los ancianos y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, dice Marcos 8, 31. Después de 3 días, es decir, Jesús resucitaría. Habla de un periodo completo, ¿no es cierto?, de 3 noches y 3 días. Entonces, tú sabes que los judíos contaban los días así. De puesta de sol a puesta de sol era un día, ¿no es cierto? Así enseñaba la Biblia y así ellos lo contaban. Después se cambió con gregoriano, cambiaron, ¿no es cierto?, que es de las 12 de la noche, pero eso es otra historia. Pero aquí Jesús está hablando de un periodo, entonces, de tardes, o digamos de 72 horas, 3 días y 3 noches. ¿Resucitó Jesús después de 3 días y 3 noches, como dice la Biblia? ¿O como enseñaba él? Vamos a leer. Dice, y les dijo Jesús, así está profetizado y así fue necesario que el Mesías, el Cristo, el ungido, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso dice Lucas capítulo 24, verso 46. Vuelvo a decirte, cuando tú haces los números, cuando tú tratas de entender esos 3 días y esas 3 noches, como dice la Biblia, y te encuentras con la versión que yo tenía y que tal vez tú tengas, ¿no es cierto?, de que Jesús murió el viernes y que el viernes fue sepultado, descansó el sábado y el domingo resucitó. No dan esos 3 días que dice la Biblia. ¿Cuándo murió Jesús? Dice, todo esto sucedió en la preparación de la víspera de la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. El día 14 de Nisán, la víspera del 15 de Nisán, que cayó jueves, según el calendario judío. Es decir, la fiesta de los panes sin levadura comenzaba el día 15, que en esta oportunidad comenzó el día jueves. Tú lo puedes leer. Yo lo que te estoy diciendo, yo te doy referencia y tú lo buscas. El día 14 era un día miércoles, ¿sí? Es decir, que Jesús murió un día miércoles. El día 15 era jueves. Y comenzaba la fiesta de los panes sin levaduras. Dice así en Juan 19, puesto que el día siguiente, digamos el jueves, era día de reposo, de gran solemnidad, un sábado anual. Tú sabes que en la Biblia, o que los judíos celebraban los sábados anuales y semanales. No es que el día de reposo es solamente el sábado judío. No, ellos tenían todas las fiestas judías que Dios le había indicado, y ahora te voy a dar referencia, eran sábados también. Eran días de reposo. Cuando comenzaba la fiesta de Nisán, el día 15, el primer día era día solemne, absoluto de reposo para el pueblo de Israel. Cuando terminaba el último día, el día 21, también era sábado de reposo, solemne, consagrado a Dios. Dios le había indicado así en Levítico, después te doy la referencia. Vamos a leer lo que dice Juan 19, 31 y después el 42. Puesto que el día siguiente, del jueves, era el día de reposo, de gran solemnidad, como dice la Biblia, un sábado anual, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, de los panes sin levadura, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, acuérdate que yo te estoy diciendo que cada fiesta solemne era un sábado o un día de reposo. Y dice en el 42, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús en ese sepulcro. Aquel sepulcro que José de Arimatea, ¿no es cierto?, había asignado para que pusieran a Jesús allí. Dice, esta fiesta, los panes sin levadura, la celebraban los israelitas durante 7 días, como yo te decía. Comenzaba desde el 15, Dios había ordenado, desde el día 15 de ese mes empezaba la fiesta. Desde el día 15 de Nisán hasta el 22. Y según se nos dice en Juan 19, 31, que acabamos de leer, se le rogó a Pilato que se quitaran los cuerpos de las cruces, a fin de que los cuerpos no quedaran en las cruces el día de reposo anual, no semanal,
que finalizaba al ponerse el sol el día 14 de Nisan, día jueves. Lauri se está riendo, yo no sé por qué, pero bueno. Quiero creer otra cosa. Sí, toda la vida hemos creído otra cosa, ¿no es cierto? Que Jesús murió el viernes, pero resulta que Jesús murió, por lo que vemos aquí, el miércoles. Y el jueves despierto de la tumba, el viernes Claro. día, el sábado día. Son 3 días como Jesús dijo. La Biblia no miente. A veces nosotros, la interpretación humana es la que miente. Jesús dijo que va a estar desde 3 días y 3 noches. Entonces, si tú haces la cuenta ahora, que Él murió el miércoles y que fue sepultado el mismo miércoles, ahora vamos a leer. Jesús murió pasada la hora novena, 3 de la tarde, el 14 de Nisan, día miércoles. El día antes de la celebración del reposo anual de la Pascua, que comenzaba el 15. Es decir, un día antes del comienzo de la Pascua de los panes sin levadura, ¿no es cierto? Así le llamaban, 15 de Nisan. Todas las fiestas solemnes israelitas son días de reposo, o sea, todas son sábados, días de reposo. No lo inventé yo esto, tú puedes ir a investigar al internet y tú vas a encontrar esto que yo encontré. Entonces, están los sábados que son fiestas solemnes israelitas que se celebraban durante el año y los sábados semanales o séptimo día. Es decir, en una misma semana se celebraban 2 sábados o 2 días de reposo, como en este caso, ¿no es cierto? El sábado anual y el sábado semanal. El sábado anual podía caer cualquier día, no necesariamente un día sábado. En este caso cayó el día jueves, ¿sí? Esto tú lo puedes buscar, yo no te estoy inventando nada. Sí estoy queriendo sacarte del error que yo también estuve por toda mi vida. Estuve pensando que Cristo había muerto el viernes, cuando en realidad murió el día miércoles. Y ahora sí me cierran esos números. Esos 3 días que Él dijo que iba a estar, ¿no es cierto?, en el vientre de la tierra, en otras palabras, ¿no es cierto? Así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches, Él dijo, yo voy a estar 3 días y 3 noches. Y el Señor no miente, su palabra no miente. Para hacer un repaso, este día de reposo no era el sábado semanal, sino un sábado o un reposo anual, la fiesta de los panes sin levadura, que cayó en esa semana el jueves 15 de Nisan. Estamos haciendo un repaso. Por eso dice que tenían que sepultar a Jesús antes que comenzara el día de reposo anual, no semanal. El día de reposo anual, no semanal, que es una de las fiestas solemnes israelitas. Tú lo puedes encontrar en Levítico capítulo 23 a partir del verso 1. No lo voy a leer ahora, tú lo puedes leer. Antes de la puesta del sol, porque comenzaba la noche del jueves, que era un día de reposo anual, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pues los días comienzan con la noche y terminan con la puesta del sol. De puesta del sol a puesta del sol. ¿Sí? Ahí te dejo con eso. Espero haber sido claro con esa parte, ¿no es cierto?, de esta predicación. ¿Cumplió Jesús su profecía? Claro que cumplió su profecía. Sí. Una pregunta. Sí. Entonces, mismo de mañana es sábado de noche para nosotros. Ya. Tenemos Resucitó Jesús. cuando resucitó. Ni siquiera es el domingo actual de ahora. Ujú. Entonces no podemos tampoco argumentar que porque el día resucitó domingo a la mañana. ¿Me entiendes lo que te digo? No entiendo correctamente, pero bueno, después Nadie está en lo correcto. Ya. Ni guardando un domingo ni guardando un sábado. No, estamos hablando de las fiestas judías, de los días que el Señor le había establecido como solemnes. ¿Ok? Muchas veces dicen que guardan el domingo porque es el día del Señor. Tú puedes hacer un día del Señor, el miércoles, el martes. De hecho, nosotros, cualquier día que quieras. Tú puedes adorar a Dios. De hecho, debes adorar a Dios todos los días. Exacto. Y por eso dice que Pablo, que nadie te juzgue en días de fiesta, de reposo, de adoración. Ah, exactamente. Eso es lo que dice Pablo. Es lo que dice Dios a través de Pablo, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a continuar. Pues así como Jonás estuvo entonces 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Y se cumplió lo que el Señor dijo. Ahora, ¿quién era Jonás? Vamos a entrar en tema ahora.
Yo sé que tú has leído la historia. Jonás tiene un libro muy pequeñito, son 4 capítulos, y tú puedes leer toda la historia allí. Yo te voy a resumir, ¿no es cierto? ¿Quién era Jonás? Jonás, dice la Biblia, ¿no es cierto?, que era un profeta de Dios, un profeta menor. Un profeta que Dios le había dado una misión. Dios lo había mandado a un lugar, le dijo, ve y pregona contra Nínive. Su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dile a Nínive que en 40 días van a ser exterminados. Dile eso a los ninivitas. Pero Jonás no quería hacer eso. Él odiaba a los ninivitas. Y por ahí vas a escuchar otras interpretaciones. Pero lo cierto es que Jonás odiaba a los ninivitas y no quería que Dios los salve. Porque yo creo que él pensaba, ¿y si estos se arrepienten y Dios los salva? Y eso pasó. Así que dice que Jonás fue a Jope, dice la Biblia, y que se subió a una embarcación, pero no que iba para Nínive, sino que iba para Tarsis, el camino opuesto. Jonás quiso huir del mandato que Dios le había dado. Y eso no es bueno, mi querido, mi querida, porque cuando Dios te dice, ve y predica mi nombre, tú tienes que obedecer a Dios. No importa para dónde tú te quieres ir. Tú no te puedes esconder, ni yo tampoco, de la presencia de Dios. A ningún lado podemos ir. Entonces dice que Dios levantó una gran tempestad. Y que la embarcación, y a pesar de que los marineros tenían mucha experiencia, no la podían sostener, se estaba hundiendo. Así que dice la historia que comenzaron a tirar sus pertenencias, sus enseres, dice. Y aún así el viento seguía y la embarcación parecía que iba a naufragar. Y Jonás, este profeta que Dios lo había mandado con un mensaje a Nínive, dice que había bajado a la bodega del barco y estaba allí durmiendo plácidamente. Fue el capitán y le dice, ¿qué tienes, haragano, dormilón? Levántate, estamos por hundirnos, estamos por naufragar y tú estás durmiendo. Finalmente, para hacerte la historia corta, tú la puedes leer, Jonás revela que él era un seguidor, que era un profeta de Dios y que Dios lo había enviado a un lugar y él tomó un camino opuesto, que no quiso obedecer al Señor. Entonces le dijo, la única manera que el viento se calme y que ustedes puedan sobrevivir es que me arrojen al mar. Y eso tuvieron que hacer, los marineros no querían hacer eso. Dice que cada uno rogó a su Dios y el viento no se calmaba. Y finalmente cuando Jonás les revela esto, ellos oraron al Dios de Jonás y lo tuvieron que arrojar. Pero dice la historia que Dios tenía preparado un gran pez. Y yo no sé si era una ballena, yo no sé si era un tiburón, la Biblia dice que era un gran pez. Algunos dicen que era una ballena y está bien. Otros dicen que era un tiburón y está bien. Hay otros que dicen que era otro animal que ahora te voy a comentar y está bien. ¿No es cierto? Lo importante de esta historia es que Dios dice que iba a estar 3 días y 3 noches y Jonás estuvo 3 días y 3 noches. En el vientre de ese gran pez o en el mar, yo no sé. Pero Jesús hace referencia aquí al pez, gran pez que tragó a Jonás. Así que yo me inclino por creer lo que Jesús dice en su palabra. Pero está bien si tú no lo crees así, porque este es un libro bien, ¿cómo decirte? Un libro que mucha gente cree que es una fábula, que no puede haber ocurrido eso. Yo no sé, no sé. Pero dice que Dios envió este gran pez y este gran pez tragó a Jonás. Y que estuvo Jonás 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, hasta que Dios le ordenó que lo escupiera allí en la orilla. Yo no sé, yo creo que lo llevó hasta Nínive. Si no, tendría que haber tomado otra embarcación para llegar hasta Nínive, ¿no es cierto? Pero yo creo que Dios le ordenó al gran pez que fuera y lo tirara allá en la playa, en Nínive. Y así es que él, de esa manera, porque dice la historia que él clamó dentro del vientre del gran pez y que Dios lo escuchó. Se arrepintió, ¿no es cierto? Porque Dios le había dado una misión y él no había querido cumplir. Pero ahora aquí reflexionó y dijo, perdón, Señor, por lo que hice. Y Dios lo perdonó, mira, porque Dios es un Dios perdonador. Es un Dios que siempre, siempre está dispuesto a perdonarnos. Podemos equivocarnos, como le pasó a Jonás, pero cuando tú te arrepientes, Dios te perdona.
Así es nuestro Dios. Es un Dios de amor. No es un Dios que está mirándote para castigarte, porque si no hubiese dejado a Jonás que se ahogue. No, Dios no es así. Dios es un Dios de amor que quiere salvarnos, que quiere perdonarnos. Déjame avanzar acá. Mira, yo te decía recién que hay muchas cosmovisiones del antiguo cercano oriente que dicen que, yo no sé si tú has escuchado hablar del Leviatán. Hay algún pasaje de la Biblia que habla allí del Leviatán, ni me acuerdo dónde está. Pero ellos dicen, en Job está, ¿no es cierto? Leviatán. Una serpiente marina o Leviatán representa, para ellos, ¿no es cierto? Representa la muerte o el infierno. Entonces, el gran pez puede ser una metáfora del Leviatán, la boca del infierno, el gran abismo, el Seol y la muerte. Según este razonamiento, Jehová sacó a Jonás de la tumba del mar y lo revivió. Vuelvo a decirte, si tú crees eso, está bien. Está bien, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice otra cosa. Dice, pero la señal clara a la que Jesús alude es un tiempo de 3 días y noches que él estaría dentro de la tierra, como Jonás estuvo dentro del gran pez o en el mar, muerto, y Jesús lo revivió. No sé. ¿Sí? Pero vamos a seguir con la historia. Jesús estaba hablando entonces de su muerte y resurrección al 3er día. Esto sí nos debe quedar claro. Ellos, vamos a hablar nuevamente de los fariseos y los saduceos, ellos no creían en los milagros de Jesús. La señal más contundente, ¿no es cierto?, dada a los fariseos y maestros de la ley, sería la resurrección de Cristo. Jesús había hecho un gran milagro. Ustedes recuerdan que Jesús había resucitado a Lázaro y que eso fue conocido por todo el mundo antiguo, digamos. Los israelitas conocían, ¿no es cierto?, de este milagro grande que Jesús había hecho. Pero así todo no creían en el Señor. Le seguían pidiendo señales del cielo cuando Jesús había resucitado muerto. Y ahí no terminaba, sino que terminaron matándolo. Entonces Jesús ahora le dice, la única señal que ustedes van a tener ahora va a ser esta, de que yo voy a morir, me van a matar, me van a sepultar y que yo voy a estar 3 días y 3 noches. Y vamos a ver si así ahora creen en mí. Jesús estaba profetizando lo que iba a pasar con él. Pero así todo vemos que Jesús resucitó y los fariseos y los saduceos y los escribas, la mayoría o casi todos, no creyeron en Jesús. Sí dice la Biblia, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, que muchos sacerdotes y fariseos obedecieron la fe. Es decir, algunos creyeron, pero la mayoría no. Los ninivitas se volvieron a Dios. Jonás, que no quería predicar, ¿no es cierto?, porque en realidad no los quería. Algunos dicen que, bueno, que los ninivitas eran asesinos, que eran bárbaros, que algunos dicen que hasta habían matado a los abuelos de Jonás, a los padres de Jonás, y que por eso Jonás no los quería, deseaba para ellos la muerte. Mire qué cristianista, qué profeta este. Pero bueno, así somos los seres humanos. Yo no juzgo a Jonás. No juzgo a Jonás porque de hecho a veces hay personas que realmente, yo no sé si, no decir de que le desea la muerte, pero a veces no querés tener ninguna relación con esa persona. Jonás, él no quería tener ninguna relación con los ninivitas, ni quería predicarles la palabra de Dios. Y de hecho le dice, ¿por qué? ¿No es cierto? Dice allí, ¿no es cierto?, que él realmente no quería hacerlo porque conocía que Dios era un Dios de amor, un Dios perdonador, y que no quería el perdón para los ninivitas, quería que Dios los destruya, los barra. Y eso es lo que tú a veces piensas o sientes acerca de algunas personas, ¿no es cierto? Yo no voy a entrar en ese tema en esta mañana, pero esa es una realidad del ser humano. Entonces Jesús le dice, Jonás fue y predicó, ¿no es cierto?, que en 40 días Nínive iba a ser destruida por sus pecados. Y yo no creo que Jonás haya ido con esa alegría que tú a veces piensas que tienes que ir a predicar el evangelio. No, él no quería que se salven, así que yo creo que él iba medio con cabeza baja, porque no quería hacerlo, estaba como haciéndolo forzadamente.
Él decía, bueno, les voy a predicar a media, a ver si Dios los fulmina, los mata esto. Y entonces dice que predicó y salió de la ciudad y se fue allí a un monte y allí él estaba esperando no que ellos se arrepintieran, sino estaba esperando que que Dios los exterminara. Y de hecho dice que se buscó una sombrita así, ¿no es cierto? Y se puso allí. Hasta que después de esa sombrita se le terminó. Entonces Dios dice que le hizo crecer una planta, una calabacera, no sé. Y esa le hacía sombra. Y él estaba muy confortable, estaba allí mirando a ver cuando Dios los iba a destruir. ¿No te pasa a veces eso a ti y a mí? Que estamos tan confortables que no nos importa lo que le va a pasar a tu vecino, a tu familia, a los de las otras iglesias que tú los llamas perdidos. A veces tú te estás tan confortable que te sientas y estás solamente esperando que venga el juicio de Dios y los extermine. Porque tú dices, no, son herejes, son desobedientes, son jesuitas, no sé cuántos nombres les puedes poner. La historia dice que Jonás se sentó allí y que estaba muy confortable. Pero dice también la historia que Dios hizo crecer un gusano. Y ese gusano comió esa planta. Y entonces Jonás se enojó sobremanera. Se le terminó la tranquilidad, se le terminó la sombra, se le terminó la comodidad. ¿No te has puesto a pensar que puede ser, sabes que las cosas materiales que hoy tenemos, mañana probablemente no la tengamos? Mira la corrida bancaria que hubo en estos días. ¿Qué hay si tú pierdes el dinero que tú tienes en el banco donde te sientes tan seguro? Donde estás cómodo, confortable. ¿Te vas a enojar como hizo Jonás? Y Dios le dice, Jonás, ¿de qué te enojas tanto? Tú no hiciste crecer la calabacera, yo la hice crecer. Entonces, ¿qué te enojas? Mira, lo que tú tienes no te pertenece a ti. Todo lo que tú tienes, la casa, tu carro, tu dinero, tu trabajo, tu salud, le pertenece a Dios. Entonces, si en un momento tú no lo tienes, ¿vas a renegar contra Dios como Jonás quiso renegar contra Dios? Dios, en otras palabras, le dijo, tú no la hiciste crecer, yo la hice crecer. Tú no creaste a los ninivitas, en otras palabras, le dice el Señor. Yo los crié. Y yo he estado tratando de trabajar con ellos porque quiero la salvación de ellos también. Claro, a ti no te interesa porque tú no los creaste. Yo los creé y yo amo a todo el mundo, dice el Señor. Yo quiero que se salven. Y entonces Jonás le dice, yo sabía que tú querías hacer eso y por eso no quería predicarle porque yo quería que tú lo fulmines, en otras palabras. Los paganos violentos de Nínive escucharon a Jonás. Y los fariseos, que eran muy religiosos, no escucharon a Jesús. Jesús dijo, acá hay uno más grande que Jonás. Jonás le predicó a estos bárbaros ninivitas, pero los bárbaros ninivitas hicieron caso a la voz de Dios. Los religiosos, aquellos que decían ser, que tenían la presencia de Dios, que tenían la comunicación con el Dios del cielo, no recibieron a Jesús. Cuidado con esto. Puede ser que tú vayas a una iglesia y te congregues y que cargues tu Biblia y que devuelvas tus diezmos y que devuelvas tus ofrendas, pero a lo mejor estás lejos de Dios. Tal vez no estás escuchando la voz de Dios. Tal vez estás escuchando otras voces. Tal vez estás escuchando las doctrinas de tu iglesia, pero no estás escuchando la voz de Dios que está en su palabra. Jonás no hizo ningún milagro, ni sus palabras fueron extraordinarias. Voy a decirte, yo creo que él iba medio cabizbajo en la ciudad predicando a media. Y aquí Jesús quería salvar a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, porque él ama a todo el mundo. Y Jesús había hecho muchos milagros. Es decir, que tenían prueba suficiente de que él era el Hijo de Dios. Pero así todo no creyeron. Se agarraron de sus costumbres, de sus tradiciones y no creyeron en el Dios, en Jesús que vino a representar a Dios. Los ninivitas y la reina del sur
se levantarán, dice, para condenar a estas personas. ¿Por qué? Ya dijimos, porque los ninivitas escucharon la voz del profeta y se arrepintieron. La reina del sur, la reina de Saba, vino a escuchar a Salomón de su sabiduría. Pero Jesús dijo, aquí hay uno más grande que Salomón y que Jonás. Y a veces nosotros no queremos hacer ni sacrificio. Dice que esta reina viajó mucho para escuchar a Salomón. Nosotros no queremos hacer un sacrificio para escuchar al Señor. Y hoy que tenemos tantas comodidades. Termino diciéndote, tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro único Salvador, que con su muerte pagó completamente la salvación nuestra, que no necesitamos agregar la inmundicia nuestra para completar lo que Él ya hizo. Dice la Biblia que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Cuando nosotros le queremos agregar a la salvación que el Señor hizo obras, esas son inmundicias, son trapos de inmundicia, como dice la palabra de Dios. Y por eso yo te digo, ¿tú crees que nuestra inmundicia puede ayudar a la salvación? Si tú piensas así, estás equivocado. Porque Jesús hizo el sacrificio y lo hizo completo. Tú y yo somos salvos por el sacrificio de Cristo y no por nuestra inmundicia, por nuestras obras. Dice Hebreo allí en el capítulo 9, verso 12, que Él ascendió a los cielos y está intercediendo por el Padre. Dice, intercediendo por ti y por mí. Pero dice el Señor también está en Hebreo capítulo 6, verso 3, yo creo que me equivoqué, está en Génesis capítulo 6, verso 3, dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Dios nos ama sobremanera y quiere salvarnos como intentó con los fariseos y los saduceos. Señales tenían de sobra. Yo creo que nosotros tenemos señales de sobra también, hechas de parte de Dios. Y Él quiere salvarnos, pero dice el versículo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque Él es hombre, es humano, y yo soy Dios. Sí, mi querido, mi querida, Dios te ama sobremanera y quiere salvarte. Y de hecho, si tú lo aceptaste, ya eres salvo. Pero si tú todavía no has tomado esa decisión de abrir tu corazón y entregárselo a Jesús, aceptarlo como tu Salvador, hoy es el tiempo. Porque dice el Señor que no va a contender para siempre contigo, ni conmigo. Hoy es el día de salvación. Mi deseo y oración es que tú, al ver este video, puedas tomar la decisión y entregar tu vida al Señor para que Él la dirija a través de su Espíritu Santo y tú puedas encontrar la felicidad que tanto anhelas. No solamente tú, sino la familia tuya y las personas que te rodean a ti. Ese es el mensaje que quería compartir en esta mañana contigo. Es el mensaje que Dios me dio a mí, que me sirvió para mi vida. Así que mi querida, mi querido, deseo que Dios te bendiga grandemente, que el Espíritu pueda trabajar y que tú le hagas caso cuando Él te está hablando para que entregues tu vida y aceptes al Señor Jesús. Y recuerda una cosa, la salvación es un regalo de Dios. Es algo que Él ya consiguió para ti y para mí y está completo. Tú lo único que tienes que hacer es entregar tu vida, aceptar el mensaje de salvación, agarrar el regalo ese que Dios te quiere dar y comenzar a caminar con Él, que Él te guía a través de su Espíritu Santo. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y buen Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la paciencia que tú tienes. Gracias porque tú nos persigues con esa misericordia cada día. Gracias porque tú quieres nuestra salvación. Gracias porque tú ya nos regalaste esa salvación, solamente tenemos que aceptarla.
Oh Dios, Padre nuestro, ayúdanos a través de tu Espíritu para que podamos despertar y podamos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones para ser dirigidos por ti. Danos tu Espíritu, Dios, para que podamos desear eso de estar contigo permanentemente. Tú quieres hacer eso con nosotros, yo lo entiendo, Padre. Tú quieres vivir con tus hijos por la eternidad y por eso quieres salvarnos. Ese fue el propósito por el cual tú nos creaste. Gracias, mi Dios. Por favor, bendice a mis queridos oyentes, a ellos y a las familias a quienes representan. Y quédate con nosotros aquí en el estudio. Danos tu bendición para que podamos seguir haciendo esta obra que es predicar tu palabra. Gracias, Padre. Pido estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy.
venció con su poder, venció con su poder, vivo está. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Confieso, yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. No llores más, Él sana tus heridas y limpia de tu vida tus pecados. Sus fuerzas entran en tu corazón. Vives para Jesucristo. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. Acéptalo y
y ámalo. Dile acéptame, me entregaré. Acéptalo y ámalo. Dile acéptame, me entregaré. Pido a mi Dios que siempre te bendiga, le pido por ti toda tu familia. Él te llena de paz y alegría, siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen del Rey de Reyes, heredad eterna tienes en el cielo. Pido a mi Dios que siempre te bendiga, le pido por ti toda tu familia. Él te llena de paz y alegría, siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen